Hoy esta noche se encuentra conmigo vía Zoom el profesor, el profesor Ángel Valderas. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Tecnológico de Querétaro. Es ingeniero también. Buenas noches, Ángel. Estimada Azul, buenas noches. Pues aquí siguiendo estas noticias, feliz año Feliz y a año. todo el público de el noticiero de Punto de Referencia. Feliz año para ti también, querido Ángel. Y bueno, vamos a ver, se cumplió la promesa, lo hemos estado viendo a lo largo de 6 años, también estos 3 meses. Cosas cambiaron en la política nacional, Ángel, que permiten que se haya logrado garantizar esta promesa. Otras cosas se han heredado que también hacen que coexistamos con el hecho de que pues, haya variaciones en el precio en algunas gasolineras. ¿Qué cambió y qué se heredó? Como para que nuestra audiencia pueda explicar en dónde nos encontramos, querido. Mira, esto se lo debemos, estimada Azul, al PAN y al PRI, que en diciembre de 2013 aprobaron una reforma constitucional, la reforma energética, que, entre comillas, era uno de los eufemismos preferidos del neoliberalismo, liberalizó el precio de la gasolina. Yo he venido insistiendo, ojo, desde enero de 2017, es decir, estamos hablando desde hace prácticamente 8 años, Azul. Desde hace 8 años, en México ya no es posible hablar de el precio de la gasolina. Es imposible, no existe en México el precio de la gasolina. Eso fue destruido con la reforma energética, porque a partir del 1 de enero de 2017, ojo, tenemos 13,733 precios de la gasolina y del diésel, porque tenemos 13,733 gasolinerías que en tu introducción muy bien señalaste, cada una vende al precio que quiere, porque esa consistió en la reforma energética del PAN y el PRI. A mí me parece absurdo que quieran hablar de gasolinazo cuando es muy reciente que muchos consumidores mexicanos recordamos lo que significaba el gasolinazo. Los gasolinazos en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto era el aumento sí o sí del precio de la gasolina, 11 centavos mensuales cada 1 de mes. Esos eran los gasolinazos. 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril, 11 centavos, sí o sí. Era independiente en realidad del precio internacional del petróleo, que además era absurdo, porque México no importa petróleo. Como abandonaron el sistema de refinación, no producíamos suficientes gasolinas en el país, se tenían que comprar en el extranjero y por lo tanto pagar las gasolinas a precios internacionales. Pero lo más relevante es que tenemos casi 14,000 precios de gasolinas y de diésel. De esas, un 45% son marcas privadas que no funcionan ya bajo la marca de Pemex, y de las cuales para enero de 2020 un 16% eran ya de marcas de grandes transnacionales extranjeras, como Shell, como British Petroleum y como Repsol. Yo simplemente me pregunto, Azul, ¿por qué culpar al gobierno federal del precio de una gasolina que yo adquiero en una gasolinera extranjera privada, Shell, British Petroleum, Repsol, ExxonMobil, Gulf, Arco, Total Energies? ¿Por qué me quejo del gobierno del precio de la gasolina si estoy adquiriendo un bien en una empresa privada? Señalaste en tu introducción, y lo señaló muy bien Iván Escalante, y lo dijo también la presidenta, el margen de ganancia. Pemex vende gasolina, se las vende también a estas transnacionales, hay un precio de referencia, y desde que comenzaron las mañaneras con Andrés Manuel López Obrador, hemos visto información de los márgenes de ganancia. Y estamos hablando de márgenes de ganancia que van desde 1, 2, 3,
4 y hasta más de 4 pesos por litro. Esto efectivamente es una distorsión. Nos Sí. engañaron con la reforma energética de 2013, que el mercado se iba a autorregular, y es una verdadera falacia. Mira, tenemos otro problema. El precio de la gasolina en México cambia día con día, región por región, estado por estado, municipio por municipio, gasolinera por gasolinera. Yo ahorita tomé un día al azar y hay gasolineras que, por ejemplo, tienen un indicador de ganancia de 24 centavos por litro y el mismo día gasolineras con un margen de ganancia de 4 pesos 25 centavos por litro. Es decir, una diferencia enorme en el precio del litro de gasolina magna de 4 pesos por litro. Un tanque lleno de 50 litros son 200 pesos. Y aquí entra el consumidor azul. Yo no entiendo por qué, si yo puedo comprar gasolina a 22 pesos o a 20 pesos, ¿por qué la tengo que pagar a 26 pesos? Eso también es una cuestión que uno, como consumidor, tendría que ver, porque hay un abuso, pero es un Claro. abuso consensuado por parte del usuario. Pero la alternativa, digamos, que tiene el consumidor sí la permite el hecho de que exista este precio de referencia que es parte de la política del gobierno. O sea, sin ese precio de referencia estaríamos peor. Es la situación en la que estábamos antes de este gobierno, ¿cierto? O como, ¿cuál es la diferencia, Claro, digamos, mira, fundamental? hay que tomar en cuenta que a nivel internacional azul, el precio de la gasolina básicamente depende de el precio del petróleo en una proporción del 50%, Ujú. depende del costo de la refinación para transformar el petróleo en gasolinas, en diésel. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, estamos hablando que eso se lleva un 25%, ya vamos un 75%. A eso tendríamos que agregar entre un 10 y un 20% el costo de distribución para llevar desde las refinerías hasta los centros clientelares y después, por último, la cuestión de los impuestos. Entonces, en ese sentido, cada país tiene una política fiscal distinta. A nivel internacional están divididos en 4 grandes bloques. Países que venden la gasolina, los gobiernos, altamente subsidiada. Por ejemplo, es el caso de Venezuela, que tiene el precio de la gasolina, para hacerse una idea, a 50 centavos, que era lo que costaba con Salinas de Gortari, o países como Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein. Hay otros países que tienen subsidio, pero menor: Túnez, Bolivia, Angola. El precio de referencia es el precio norteamericano. Y luego hay países que utilizan los impuestos para financiar al gobierno, y hay países petroleros como el Reino Unido o como Noruega que venden la gasolina extremadamente cara. Por decirte, cuando el precio de la gasolina en Estados Unidos era de $1 el litro, eso se estaba pagando ya en Italia a $2.20, o en Dinamarca a $2, o en Noruega, país petrolero, a $2.50, o el Reino Unido 2.17. ¿Por qué? Porque efectivamente estos países que tasan altamente las gasolinas lo utilizan para financiar sus programas Claro. sociales: educación, salud, infraestructura. Y los ciudadanos están de acuerdo en pagar un alto precio de las gasolinas porque saben que con eso es un dinero que regresa a las familias. En el caso de México, hoy la verdad, la información que dio Iván Escalante fue decente, azul, porque lo que los ciudadanos recordamos no es el precio de la gasolina con respecto a la inflación. Lo que nosotros recordamos es lo que realmente vas y pagas en una gasolinera. Claro. Yo les recordaría a mexicanas y mexicanos que con Salinas de Gortari nosotros pagábamos la gasolina a 50 centavos el litro. 50 centavos el litro.
Cuando se va Felipe Calderón, ya estábamos pagando 12 veces más cara la gasolina, 6.70. Cuando se fue Calderón, ya pagábamos la gasolina a 11 pesos, la magna. Y cuando se fue Enrique Peña Nieto, estábamos pagando ya arriba de 20.50, con los Sí, picos que se señalaron hoy. Eso lo tenemos que recordar porque los 27. aumentos en la época del PAN y el PRI fueron estratosféricos. Así es. Gasolina al triple con Salinas de Gortari, 4 veces con Ernesto Zedillo, una tercera parte de aumento con Vicente Fox, un 60% de aumento con Felipe Calderón, un 85% de aumento con Enrique Peña Nieto y solamente un 17% en el sexenio de Andrés López Obrador. Y lo mismo pasó con el diésel, que es el combustible que más se utiliza para transportar personas, mercancías en la agricultura, en la pesca, Sí. porque ahí los aumentos con Calderón y con Peña Nieto fueron brutales, fueron al doble. El precio aumentó al doble, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ahí está para que usted se dé una idea de todos los factores que están involucrados en un asunto como este y de dónde nos encontramos. Ángel Valderas, como siempre, muchas gracias por tu explicación y te mando un fuerte abrazo de Año Nuevo. Abrazos, buenas noches a ti y a tu público azul y saludos para Alberto también. Claro que sí, yo se los doy.